así como primer cosa, acá hay un teorema que yo le di varios puntos. Bueno, yo le di que había un A, un B, había un C, un D y un E. Entonces, acá hay un cierto pero en el tema de la inyectividad, que en realidad aquí fue como más que nada una equivocación a la hora de escribir el teorema para que lo puedan corregir. Y es que, bueno, aquí yo dije en un principio que estamos hablando de puras funciones que se encuentran en este espacio. Y son espacios en el que tengo, bueno, son de orden exponencial y son seccionalmente continuas. Entonces, cuando son seccionalmente continuas, uno no puede de inmediato afirmar que es inyectiva. De hecho, uno afirma de que es inyectiva cuando estamos hablando de funciones que son continuas, no que son seccionalmente continuas. Si hay pequeñas discontinuidades de salto, entonces ahí existen pequeñas sutilezas a la hora de realmente decir si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, vamos a escribir aquí, como para que lo puedan corregir un poquito, que estamos hablando de acá son funciones continuas en el intervalo de cero hasta infinito. No son funciones seccionalmente continuas. Entonces, esa es como la primera cosa que le quería, para que lo pudieran corregir. Y para que estuvieran claros de esto. Esto solamente se puede hablar para funciones continuas, no para funciones seccionalmente continuas. De hecho, para funciones seccionalmente continuas, también espero verlo hoy día, hay que introducir una pequeña herramienta matemática que es la relación de equivalencia, para poder hablar de igualdad de función y cosas de ese estilo cuando tengo una especie de inyectividad. Entonces no es tan sencillo cuando uno habla de funciones que tienen pequeños saltos. No es llegar y afirmar esta parte de acá. Entonces eso fue como un pequeño detalle que se me pasó que le quería corregir porque es importante. Entonces, bueno, ahora que está corregido eso, sigamos con la materia. Entonces voy a ir a la otra página, una página en blanco. Entonces, nosotros habíamos hablado del tema de las derivadas de la transformación de Laplace. Bueno, de una función que estaba derivada y que a esa función se le aplica la transformada de Laplace y habíamos dicho que tiene una cierta forma. Entonces, en realidad esta forma se puede generalizar para cualquier derivada. Entonces, pongamos aquí una pequeña observación. Entonces, observación. Entonces, supongamos que tenemos varias funciones que son seccionalmente continuas. Entonces tengo, por ejemplo, tengo f', que obviamente sería la derivada, esta sería la segunda derivada y así. Hasta un f de n, es decir, hasta la enésima derivada. Entonces supongamos que todas esas funciones son seccionalmente continuas y de orden exponencial. Recordemos que están esas dos propiedades en este espacio. Entonces es súper fácil obtener fórmula para la transformada de, por ejemplo, la segunda derivada o la tercera derivada o hasta la enésima. Ya sabemos cómo es para esta primera, que de hecho la obtuvimos con el teorema que le mostré el otro día. Entonces, por ejemplo, para la segunda derivada, de hecho aquí se van a dar cuenta que es súper, súper sencillo. Para la segunda derivada, nosotros, bueno, sabemos en principio que esto se puede expresar como f de prima y después prima afuera. Entonces, como que de alguna forma podemos separar las derivadas. Entonces, nosotros podemos aplicar la fórmula que ya conocemos para esta función. Por ejemplo, llamémosle g toda esa función de ahí. Entonces, por ejemplo, para esta función podemos definirla, o sea, podemos expresar esta transformada en base al teorema que habíamos visto. Entonces, nosotros sabíamos que, claro, si tenemos esta transformada de una cierta derivada de g, entonces esto sería s por la transformada de esa función g, que en este caso sería f de prima. Entonces aquí no quería f de prima de s menos, en este caso sería g de 0. Pero g de 0 dijimos que era f de prima, entonces nos quedaría aquí f de prima. Y aquí nuevamente tendríamos que aplicar la misma forma de acá, pero ahora para esta función de acá. Entonces aquí ponemos s y adentro expresamos s de la transformada de f menos f evaluado en 0 menos f de prima. Entonces aquí multiplicamos este s aquí y acá. Nos quedaría s al cuadrado en este caso, porque acá hay un s, de la transformada de f menos s por f sub 0 menos f de prima sub 0. Entonces, aquí claramente ya tenemos una fórmula para la segunda derivada.
Aquí sería s al cuadrado. Bueno, toda esta parte de acá, en realidad. Copiar y pegar. Busquémoslo esto de acá. Por ejemplo, aquí ya tenemos una expresión para la segunda derivada. Por si llegan a aparecer como ejemplo ecuaciones diferenciales de segundo orden, simplemente habría que aplicar esta propiedad acá. Y de hecho también nos podemos dar cuenta que aquí de inmediato aparecen las dos condiciones iniciales del problema. Así que llegamos a tener una ecuación diferencial. Aquí habría que reemplazar la primera ecuación, o sea, la primera condición inicial y aquí la segunda condición inicial, en caso de tener esas condiciones sobre la ecuación diferencial. O si no, simplemente no se expresa y nos quedaría como una solución general. Que recordemos que las soluciones generales de la ecuación es cuando no le aplico una condición inicial. Entonces se puede hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, para la tercera derivada, para la cuarta derivada y así. Entonces, por ejemplo, pongamos aquí análogamente, para L de f de prima, 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 de S. Que de hecho en este caso, como ejemplo, tendría esta forma acá. En este caso sería S cubo de L de f de S menos S al cuadrado de f sub 0 menos S por f prima menos f prima prima en 0. Entonces, de hecho aquí uno ya va viendo como que hay un cierto patrón entre esta forma, por ejemplo, con esta otra forma acá. Que de hecho, fíjense que siempre parte, por ejemplo, si es de segundo grado, o sea, si tengo dos derivadas, entonces parte con algo de segundo grado, después de primer grado y después de... Bueno, ya no hay grado, en este caso de grado 0. Aquí podríamos decir que aquí hay como un S elevado a 0. Y lo mismo con el grado de la derivada. Al principio parte con f', después simplemente f, y después, bueno, esta sería la transformación. Y aquí sería lo mismo, por ejemplo, para la tercera derivada partimos con s cubo, después s cuadrado, después s y después s elevado a 0. Y después por el otro lado, aquí tenemos f prima prima, después f prima, después simplemente f y después la transformada. Entonces como que se va comportando, siempre va a haber como el mismo patrón. Entonces, en general, se tendrá, que de hecho esto es súper simple de demostrar por inducción, se tendrá que la transformada de f a la n de s va a ser s a la n de la transformada de f menos s a la menos 1 de, en este caso, f y así. Puros menos hasta llegar aquí a s a la f a la n menos 2 en este caso. A la menos 2 en 0 menos f a la n menos 1 elevado a 0. O sea, evaluado en 0. Entonces, claro, esto sería en términos generales. Esto sería como la fórmula que uno habría que aplicar si es que tenemos una ecuación diferencial de orden n. Es decir, de un orden muy elevado. Esta sería como la clásica fórmula y pongamos aquí que es fácil de mostrar por inducción. Entonces, por ejemplo, para el caso igual a n igual a 1 ya está demostrado. Entonces, después habría que asumirlo para un caso n igual a k. Y habría que demostrarlo en base a la suposición de ese caso. Habría que demostrarlo para nk más 1. Entonces, simplemente habría que suponer esto acá y demostrarlo para k más 1. En otras palabras. Súper sencillo. Para eso lo dejo como ejercicio por si lo quieren hacer. Pero simplemente habría que seguir todos estos pasos que hicimos acá. Entonces tenemos una fórmula general para la enésima derivada en caso que la enésima derivada sea perteneciente a este espacio de funciones. Es decir, que sea seccionalmente continua y que sea de orden exponencial. Entonces, esa sería una observación. Otra pequeña observación sería la siguiente. Pongamos observación 2. Que tiene que ver con el tema de las funciones de orden exponencial. Entonces, supongamos que f justamente pertenece al espacio de las funciones de orden exponencial y seccionalmente continuo. Entonces, necesariamente se va a tener que, si nosotros le multiplicamos una exponencial a esta función, esta nueva función
pertenece al espacio de las funciones de orden exponencial b menos a, necesariamente. Y además se va a tener que el exponencial sobre una función, si nosotros le aplicamos la transformada, me genera una especie de traslación. En este caso, como acá hay bueno, aquí supongamos que, aquí con un pequeño detalle, supongamos que a es mayor que 0. Entonces, si yo multiplico una exponencial a una función, la transformada de esto me genera una especie de traslación. En este caso, una traslación hacia la izquierda. Y si tengo, por ejemplo, aquí S más, entonces me genera una traslación hacia la derecha. Entonces pongamos aquí, además, se tendrá que si le aplicamos la transformada de Laplace a esta función con el exponencial, entonces yo le dije que me genera una especie de traslación. En este caso la traslación va a ser en esta variable, en S. Entonces aquí me va a dejar como L de F evaluado en S más A. Entonces pongamos aquí que en este caso este exponencial genera una traslación hacia la izquierda en A unidades. Bueno, pongamos traslación hacia la izquierda en A unidades en la transformación de Laplace de F. Claro, hay que especificar porque uno podría pensar que hace la traslación en F. No, la traslación la hace en la transformada de F. Y digo hacia la izquierda porque generalmente cuando aquí hay un más, y esto es un número positivo, en realidad el más me dice que es hacia la izquierda. Y cuando aquí es un negativo, entonces hacia la derecha. Y esto es súper sencillo de demostrar. De hecho, veamos por ejemplo esta parte de acá, que de hecho los dos salen como en dos pasos. Entonces, veamos que si este es de orden exponencial, entonces necesariamente esto es de orden exponencial. Entonces, pongamos aquí, si f es de orden exponencial, significa que vamos a tener aquí, bueno, de orden exponencial b, entonces vamos a tener que menos b de t por el valor absoluto de f va a ser menor o igual a m para todo t mayor o igual a 0. Entonces, aquí mismo podríamos hacer aparecer en esta expresión de acá una exponencial. De hecho, bueno, nosotros sabemos que siempre cualquier término está multiplicado por un 1, porque un 1 al fin y al cabo no hace nada. Entonces, del 1 podemos hacer aparecer dos exponenciales, que en este caso van a ser exponenciales con un a. Entonces, esto va a ser, esta parte de acá va a ser igual a tener aquí menos b de t, y adentro del valor absoluto pongamos una exponencial de a de t y una exponencial de menos a de t y un f de t, que como dije, esto aparece porque esto al fin y al cabo es 1. Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos sacar este término, lo podríamos sacar para afuera. Entonces esto sería, esta expresión de acá sería el exponencial de menos b de t, el exponencial de a de t, y adentro el valor absoluto de menos a de t y f de t. Que en este caso, fíjense que ya no tengo el valor absoluto, y es porque el exponencial siempre es una función continua, siempre me arroja valores positivos. Entonces da igual si tiene el valor absoluto o no lo tiene. Entonces por eso es que aquí no lo coloqué. Entonces después juntamos estos dos exponenciales. Entonces aquí al juntarlo me queda menos b menos a de t de esta función. Y estamos diciendo que justamente todo esto, porque esto es una igualdad a esto. Entonces necesariamente si acá hay una igualdad a esta parte de acá, entonces necesariamente todo esto va a ser menor o igual a m. Entonces esto va a ser menor o igual a m. Y esto para todo t mayor o igual a 0. Para todo t mayor o igual a 0. Entonces tenemos esta expresión de acá. Así que justamente esta función de acá es de orden exponencial b menos a. Es decir, se cumple la misma definición. Entonces esto implica, bueno, en realidad esto va a ser equivalente a decir, es decir, esta parte de acá va a ser equivalente a decir que justamente esta función de adentro, menos a de t, de f de t,
pongamos así simplemente, de f va a pertenecer a las funciones, bueno, seccionalmente continua y de orden exponencial, en este caso b menos a. Entonces pongamos aquí b menos a. Entonces por eso decía que salía como en dos pasos, porque simplemente había que hacer aparecer aquí una exponencial. Esa es la primera cosa. Y la otra cosa era el tema de la traslación. Pongamos aquí traslación. Traslación. En este caso también la traslación va a ser súper sencillo. Porque, bueno, estamos diciendo que tenemos aquí la transformada de esta función. Es decir, esta de acá. Entonces, en este caso, si aplicamos la definición, tenemos esto de 0 hasta infinito, la integral de la exponencial de menos s de t por esta función. Entonces, esta función sería menos a de t, de f de t, dt. Entonces, aquí simplemente hay que juntar estos exponenciales. O sea, aquí no quería la integral de 0 hasta infinito de la exponencial de menos s menos, o sea, más a de t, de f de t, dt. Como digo, aquí simplemente junté estos exponenciales. Y aquí claramente se ve que esta va a ser la transformada de Laplace de todo este término. O sea, evaluado en este término. Entonces, al fin y al cabo aquí va a tener la transformada de Laplace de f evaluada en s más a. Justamente porque aquí aparece un s más a. O sea, ahí se ve de inmediato que el exponencial justamente genera una traslación. Pasa de un s a un s más a. Entonces, esto implica que justamente vamos a tener esta igualdad acá. Esta igual a esta. Entonces, como digo, los dos salían como en dos pasos. Y bueno, es importante tener esto en cuenta, porque después nos va a servir como propiedades, o nos va a servir para hacer cálculo cuando tengamos una ecuación diferencial. Y quizá no vamos a que, no sé, pongamos que aquí tengo una exponencial, aquí tengo una función, no sé, seno de b t. Y nosotros conocemos ya la transformada de Laplace del seno. Entonces no hay que hacer ningún cálculo. Si aparece aquí una exponencial, simplemente tenemos que hacer la traslación. Entonces basta aplicar esta propiedad y no, o sea, obviamente si es que sabemos la transformada de f, que en este caso sería esta de acá. Si es que la conocemos, entonces simplemente hay que aplicar una traslación. Entonces en ese sentido nos va a simplificar un montón los cálculos. En caso de... O sea, no habrá que estar haciendo nada adicional, simplemente se aplica esta propiedad de acá. Entonces sería una observación importante. Otra cosa, vamos a ir a la otra página, tiene que ver con el tema de la... Bueno, esto va a ser un teorema y tiene que ver con la derivada de la transformación de Laplace. Ya no es la transformación de Laplace de una derivada, sino ahora la derivada. Es decir, tengo una transformada de Laplace y esa transformada la derivo. Y vamos a ver que siempre se va a tener una cierta formulita. Supongamos aquí teorema. Como digo, al fin y al cabo, todos estos teoremas que estoy viendo son propiedades que simplemente se van a estar ocupando muchas veces. Supongamos que esto va a ser de derivadas. Entonces, supongamos que f es de orden exponencial b y también es seccionalmente continuo. Entonces, vamos a tener que la derivada enésima sobre s en este caso, de la transformación de Laplace de f, existe para todo n en los naturales y s mayor que b. Además se va a tener que la derivada va a tener una cierta formulita. Esta va a ser igual a la transformada de menos t elevado a n de f. Evaluado en s. Entonces, por ejemplo, si aplico la primera derivada, pongamos que n igual a 1, entonces simplemente me aparece menos t. Si aplico, no sé, la segunda derivada, entonces aquí me aparece menos t al cuadrado. Entonces, como en este caso se me vale el menos, porque está al cuadrado. Y así. Me va a servir para cualquier n. Entonces esto va a ser para todo n mayor o igual a 1. En este caso, la demostración, bueno, para poder hacer el tema de la demostración se requiere una herramienta que se llama la convergencia uniforme. Porque al fin y al cabo para poder demostrar, por ejemplo, toda esta parte de acá, hay que pasar estas derivadas adentro de la transformada.
Y sabemos que esta transformada es una integral. Entonces al fin y al cabo me queda una derivada y me queda una integral. Entonces yo tengo que hacer un intercambio. Tengo que decir integral y después derivada. Y esto no siempre se puede hacer. Aquí yo necesito que esta integral de acá tenga una convergencia uniforme. Convergencia uniforme es una forma de que las funciones converjan, de una cierta forma en particular. No quiero entrar en detalle porque generalmente esto se suele ver en otros cursos. Ya, se suele también entrar en más detalle en quizás en ecuaciones diferenciales parciales o se suele entrar también en detalle en análisis 1, donde ahí se ven como el tema de convergencia uniforme. De hecho, ahí se hace la diferencia entre convergencia uniforme puntual o sea, de convergencia puntual y de convergencia uniforme. Entonces, en este caso se requiere esa herramienta para poder hacer esta igualdad, para poder hacer este intercambio entre derivada e integral. Porque al fin y al cabo sabemos que la derivada es un límite y la integral también es un límite. Entonces hay que hacer un intercambio de límites. Entonces se requiere justamente de esa herramienta para poder justamente hacer esta demostración. Entonces, en este caso, podría aquí asumir que se va a tener esa convergencia sin tocar ese tema, pero entonces en ese caso no sería como una demostración, simplemente sería como una especie de bosquejo de demostración, así que no la voy a hacer, porque tampoco no va a ser necesario. Simplemente a usted le tiene que interesar que se cumple esta propiedad, en base a esta suposición de que f sea seccionalmente continua y de orden exponencial. Entonces, como digo, no vamos a hacer la demostración, porque tampoco no va a ser necesario. Puedo hacerla, pero siento que estaría divagando un poco con respecto a lo que realmente queremos, que es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, pongamos aquí, eh, para la demostración, se requiere la herramienta de convergencia uniforme, que en este caso me permite hacer el cambio, en este caso el cambio de una derivada con una integral y dejar esto como una integral y la derivada adentro. Se le digo simplemente esto como un pequeño comentario para que lo tengan presente para futuro, para otro curso. Obviamente si hubiésemos tenido más tiempo en el semestre, entonces probablemente hubiésemos visto una pequeña definición de convergencia uniforme y si le hubiese presentado esta demostración. Pero como no es el caso, entonces lo dejo así simplemente. Entonces simplemente lo importante es que se sepan esta parte de acá, que se sepan esta propiedad en base a estas suposiciones. Y después simplemente cuando se dé el momento en alguna ecuación diferencial, lo aplican. Entonces, denme un pequeño segundito. Ya, ahora sí. Tuve que cerrar la ventana que están haciendo un trabajo afuera, entonces se venía mucho ruido. Y entonces, ahora que vimos esto, veamos un pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar esta propiedad de acá. Entonces, pongamos aquí ejemplo. Entonces, en este caso nos van a pedir calcular la siguiente transformación. Entonces, se pide calcular, en este caso, L de t de el exponencial de at de s igual a 1 partido en s a la a al cuadrado. Entonces, bueno, esta transformación de Laplace se puede hacer de varias formas en base a las propiedades que hemos visto. De hecho, se podría, por ejemplo, asumir que, bueno, nosotros de hecho conocemos cómo es la transformada de t, porque fue la primera propiedad adicional que vimos. Recordemos que, no sé, pues, para t elevado a n, esto era como n factorial partido en s a la n menos 1, si no me equivoco, o algo así. Entonces, en este caso, sabemos cómo es para t, que sería 1 partido en s al cuadrado. De hecho, era s a la n más 1. Sí, ahí sí. Entonces era de esta forma. Entonces, por ejemplo, uno podría aplicar la propiedad de la traslación. Con la propiedad de la traslación, en el exponencial justamente ya nos daría de inmediato esto. Esa sería una forma. Otra forma sería, por ejemplo, con con el mismo tema de la propiedad de la derivada. Entonces, con la propiedad de la derivada también se puede obtener fácil esta transformación, en vez de estar calculando la integral. Entonces, veámoslo de esa forma, con el tema de la derivada. Entonces, en este caso,
bueno, para cualquiera de las propiedades siempre hay que ver si se cumplen justamente las condiciones para que se tengan esas propiedades. En este caso, obviamente, lo que se requiere es que, bueno, bueno, de acuerdo al teorema de acá, más arriba, se requería que justamente la función sea de orden exponencial. Entonces, en este caso se requiere que justamente el exponencial sea de orden exponencial. Claramente, el exponencial es de orden exponencial, o sea, el exponencial es de orden exponencial, por la propia definición del exponencial. Entonces, en este caso es una función de orden exponencial menos a. Entonces, podemos que claramente, el exponencial de a de t es de orden exponencial, en este caso, menos a. Pongamos aquí de orden exponencial menos a. Porque justamente con esa propiedad se tiene el tema de hecho, en realidad, simplemente, si no, de hecho aquí me equivoqué, sería de orden exponencial menos a... No, es de orden exponencial a. Porque fíjense que si, por ejemplo, aquí yo aplico menos a de t, o el absoluto de a de t, entonces aquí simplemente me queda menos a de t, el exponencial de a t, que entonces es 1. Entonces en realidad de hecho nos podemos tomar m igual a 1, a 1 o m igual a cualquier numerito mayor a 1. Y esto va a ser para todo t. Entonces, por ejemplo, puedo tomar aquí este igual a m. Y entonces esto siempre va a estar agotado para todo t mayor o igual a 0. Entonces justamente esta función es de orden exponencial a, porque acá hay una a. Entonces, como se tiene esa condición, bueno, yo estoy pidiendo esta condición justamente porque el teorema me dice que tiene que ser la función de orden exponencial. Entonces, por eso que estoy diciendo que tiene que ser así. Entonces, esto significa, de acuerdo a este teorema, que existe, bueno, primero que todo existen las derivadas de la transformada de Laplace. Entonces, en ese sentido no va a tener ningún problema. Así que esto implica que esta transformada acá tiene derivadas de todos los órdenes. Justamente como dije, por esta parte de acá. Porque justamente existen esas derivadas. Y ahora simplemente habría que aplicar esta propiedad acá. Porque simplemente habría que ir de acá hasta acá. Porque no están viendo. Fíjense que esto se parece mucho a esta parte de acá. Bueno, en este caso va a ser para n igual a 1. Para n igual a 1, esto de acá debería ser igual a esto de acá. Donde este exponencial debería ser mi f. Entonces, vamos a tener que L de t y el exponencial de a de t. Bueno, aquí podemos hacer aparecer un menos. Nuevamente, aquí tenemos multiplicado, por ejemplo, esto por 1. Entonces, al fin y al cabo, podemos hacer aparecer aquí un menos 1 y menos 1. Que esto va a ser lo mismo que 1. Entonces, aquí me va a aparecer un menos y un menos afuera. Para tener exactamente lo mismo acá, para que no aparezca ese menos de ahí. Entonces, aquí nos quedaría, pongamos aquí menos. Y la transformada de menos, pongamos aquí no menos con rojo, de t de a de t. Y esto va a ser lo mismo entonces que, pongamos aquí menos, y conocemos que esto de acá va a ser igual a la derivada. En este caso, la derivada de primer orden. Entonces vamos a tener aquí la derivada de el exponencial de a de t, de s. Y también conocemos esta transformada. Esta es, creo que la propiedad 2 de las propiedades adicionales. Entonces, por la propiedad pongamos prop 2 adicionales. Habíamos visto que este exponencial de acá era 1 partido en s menos a. Entonces ahora simplemente hay que derivar esta expresión de acá. Entonces aquí nos quería, al derivar esto, aparecería aquí toda esta expresión de acá al cuadrado, con un menos. Pero con este menos de afuera se va. Entonces me quedaría aquí 1 partido en s menos a al cuadrado. Bueno, y esto obviamente, en un comienzo, esto todo para todo s mayor o igual a. Esto para todo s mayor o igual a. Y esto para todo s mayor o igual a. Mayor o igual a porque estamos diciendo que las funciones son de orden exponencial a. Recordemos que si era b, entonces aquí salió un b, un b, un b. Y aquí sería para todo s mayor a. Entonces, claro, simplemente con la propiedad de la derivada también se puede calcular esto. Como dije, también se puede calcular con otras propiedades, como con el de la traslación.
Pero aquí estamos viendo el tema de que cómo se puede aplicar este teorema. Entonces esto implica justamente que se va a tener que esta transformada de t por el exponencial de a de t, y s es igual a 1 partido en s menos a al cuadrado, para todo s mayor a. Entonces así se puede aplicar el tema de la transformación de Laplace con la derivada. Entonces, eso es un principio. Entonces, si no tienen dudas, ahora comencemos con la parte de la transformación inversa. Entonces, para hablar del tema de la transformación inversa de Laplace, vamos a hacer una pequeña introducción para ver cuáles son los problemas que existen de por qué no es tan sencillo llegar y definir una transformación inversa, especialmente para los casos en que tengo funciones, por ejemplo, que sean seccionalmente continuas, es decir, que tengan pequeños saltitos. Ahí va a haber un pequeño problema. Entonces, vamos a la otra página para hacer esa introducción. Entonces, pongamos aquí, en la otra página, pongamos aquí transformación inversa de Laplace, que en este caso va a ser L a la menos 1. A eso me refiero con la transformación inversa. Pongámoslo aquí como un paréntesis. Entonces, una pequeña introducción. Obviamente cuando hablamos de una transformación inversa, hablamos al fin y al cabo de una función inversa. Y sabemos de cursos anteriores que para tener una función inversa se requiere que la función sea biyectiva. Es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva. El problema es que esta función no necesariamente... puede que se dé el tema de la inyectividad en muchos casos, pero puede que no se dé el tema de la sobreyectividad. Entonces no necesariamente va a existir una inversa. De hecho, uno podría definirse una, pero el problema es que no va a estar bien definida. Porque puede que, por ejemplo, si me tomo aquí una función, no sé, función igual a cero, podría tener aquí dos posibles valores. Entonces justamente va a estar mal definida la función. Pues sabemos que para que una función esté bien definida tiene que darme un valor, no tiene que darme dos. Entonces, bueno, el clásico ejemplo siempre de una función mal definida es como una cosa así. Como ejemplo que para un valor me entregue dos valores. Entonces sabemos que eso no es una función, pues. Esto no está bien definido. Entonces, en este caso con la transformada inversa suele pasar eso. Como que justamente para una función se pueden tener, la transformada inversa pueden entregarme dos funciones. Y eso justamente porque estas cosas están definidas como integrales. Entonces sabemos que si tengo dos funciones, como ejemplo, distintas, por ejemplo, tengo una función f, o sea, una función f y una función g, y le calculo su integral, me pueden dar el mismo valor. Entonces, voy a tener, por ejemplo, si lo veo esto así como una especie como, así como haciendo un ejemplo simplemente, como un dibujito, entonces sería como una especie como de parábola. Es decir, como ejemplo, con f me da el mismo valor que, por ejemplo, que con g. Así como simplemente visualmente, no es que esto sea una parábola, pero para que se entienda visualmente. Entonces, justamente a la hora de definir la inversa, tengo que invertir esta parábola. Y justamente ese es el tema de que si me quiero devolver desde este valor, voy a tener dos opciones. O me devuelvo a f o me devuelvo a g. Entonces, justamente va a existir el problema. Y ahí justamente se va a tener, por ejemplo, aquí f y aquí se va a tener g. Entonces ahí va a estar mal definida la inversa. Entonces, de hecho, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien la idea. Pero escribamos aquí. Pongamos como introducción que es natural. Es natural observar que para dos funciones seccionalmente continuas distintas se obtenga una misma integral. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, como le dije, el problema es el tema que no va a estar bien definido si me quiero devolver con una transformada inversa. Entonces, esto puede ser un problema para definir una
transformación inversa. Entonces, veamos un ejemplo para que se pueda entender mucho más qué es lo que estoy intentando decir. Entonces, vamos a un pequeño ejemplo de dos funciones que son distintas, pero me entregan la misma integral. Y por lo tanto, a la hora de devolverme con la transformada, voy a tener dos opciones, entonces ahí va a estar mal definida. Entonces, supongamos que me defino. Supongamos que me defino una transformada inversa que va a ser todo lo contrario. Es decir, va a partir en el recorrido de la transformada de Laplace. Este sería el recorrido, pongamos. Recorrido de la transformada de Laplace. Y me entrega algo ahora en el espacio LD de las funciones de orden exponencial y seccionalmente continua. Entonces supongamos que tengo algo definido de esta forma. Entonces ahora tomemos dos funciones. Entonces sea, por ejemplo, f, una función de caso súper sencilla, que va a ser la función constante. Supongamos f igual a 3. Entonces siempre me entrega el 3, para cualquier t. Por ejemplo, aquí reemplazo t igual a 0, me entrega el 3. Si reemplazo el t igual a 10, me entrega el 3. Entonces siempre me entrega el mismo valor. Entonces esto para todo t perteneciente desde 0 hasta infinito. Y también me defino, pongamos aquí y, también me defino otra función que también va a ser 3 en cualquier valor entre el 0 hasta el 10, como ejemplo, y desde el 10 en adelante, pero sin tocar el 10. Porque justo cuando t valga 10, esta función se va a enojar y si ya no valgo 3, ahora valgo 1. Entonces solamente en ese puntito vale 1, pero en el resto siempre vale 3. Entonces estas funciones claramente no son iguales, pero son muy parecidas. Porque al fin y al cabo, f, claro, siempre me va a entregar el valor 3. Por ejemplo, si tengo 3, tengo aquí t. Entonces, claro, a f siempre me entrega 3. Y así esta sería la gráfica de la función de f. En cambio, la gráfica para la función de g sería 3. Y después de la nada, aquí en t igual a 10, sería 1. Y después no seguiría con 10, o sea, con 3. Entonces son funciones casi iguales, como que cambia solamente en ese puntito. De hecho, pongamos aquí un dibujito. Que, por ejemplo, esto sería t, esto sería f. Entonces, por ejemplo, aquí en 3, esta función siempre va a ser así. No, pongamos aquí un color mejor. Color azul. Entonces siempre va a ser una función constante. En cambio, esta función g va a ser 3. Bueno, aquí en el 3 va a ser justamente todo ese valor, pero justamente aquí en el 10 va a ser 1. Pongamos aquí 1. Y después sigue por acá con el 3. Entonces, como les digo, ahora calculemos su transformada de cada una de estas funciones y nos va a dar exactamente la misma transformada. Porque la única diferencia la vamos a encontrar en ese puntito de acá. Entonces, escribamos aquí. Escribamos que, por ejemplo, si tengo L de f de s, bueno, esto va a ser la integral de 0 hasta infinito de la exponencial de menos s de t por un 3 y de t. Porque sabemos que la función f es 3. Entonces en este caso simplemente va a ser 3 hacia afuera porque no depende de t. Y no quería dt. Bueno, esta integral de acá es súper sencilla. Y en este caso, bueno, esto es lo mismo que la transformada de 1. Y sabemos de las propiedades adicionales que la transformada de 1 es 1 partido en s. Entonces, esto va a ser igual a 1 partido en s. Serían propiedad adicional 1. O sea, aquí no quería 3 partido en s. Entonces sería la transformada de justamente la función constante de 3. Sí, esta función constante de 3. Y ahora calculemos la transformada de la otra función, de g. Entonces sabemos que g, bueno, va a ser la integral de 0 hasta infinito de la exponencial de s de t, de g de t. Entonces, sabemos que esta función va a tener un cierto valor 3, por ejemplo, del 0 hasta el 10.
Entonces vamos a tener aquí la integral de 0 hasta 10 y el exponencial de menos s de t y un 3. Porque hasta ahí vale 3. Y luego sabemos que desde el 10 hasta el infinito, nuevamente, pongamos aquí desde el 10, desde el 10 hasta el infinito, de nuevo vale 3. Entonces, justamente las integrales como que siempre ignoran un punto. Entonces, en este caso como que ignora justamente este punto de acá. Ignora el t igual a 10. Porque de hecho sabemos que la integral en un punto, por ejemplo la integral de 10 hasta 10, sabemos que eso siempre es igual a 0. Entonces, de alguna forma ignora esta parte de acá. Y solamente me deja esta parte de acá. Entonces, al fin y al cabo tengo estas dos integrales. Que de hecho, como son iguales, y como viene una del 0 hasta el 10 y después de 10 hasta el infinito, también puedo unirlas. Aquí me queda desde 0 hasta el infinito, del exponencial de menos s de t. Y bueno, aquí en este caso saco el 3. Entonces, al fin y al cabo, simplemente uní estas dos integrales porque simplemente una es la continuación de la otra. Y aquí nuevamente nos va a dar lo mismo, porque esta integral de acá sería la misma de acá. Así que justamente nos va a dar igual a 3 partido en S. Así que son dos funciones distintas. Esta función es distinta, bueno, la función f es distinta está acá y nos dieron exactamente la misma transformada. Entonces, claro, uno dice, bueno, no hay problema. Pero como digo, el problema viene cuando me quiero definir la inversa. Entonces, vamos a ir a la otra página, porque aquí tengo poquito espacio. Entonces, por ejemplo, si quiero ahora sacar la inversa de 3ds, pongamos aquí de t. Recordemos que ahora cambió cuando estoy haciendo la inversa, lo que depende de s se encuentra adentro. Y ahora esta inversa depende de t. Entonces como que se cambian las variables. Entonces aquí tengo dos opciones. Aquí puedo decir que esta inversa va a ser 3. Que al fin y al cabo estoy diciendo que va a ser la función f de t. O tengo la otra opción, que es decir que esto va a ser 3. Así que t pertenece desde 0 hasta el 10. Unión desde el 10 hasta el infinito. Y va a ser 1 cuando t vale 10. Que al fin y al cabo estoy diciendo que esta es la función g. Entonces tengo dos opciones. Para al evaluar estas funciones, en esta función de acá, me está entregando o esta de acá o esta de acá. Entonces claramente existe un problema con cómo me estoy definiendo esta función. Entonces claramente esto está mal definido. Entonces, como que claramente L a la menos 1 está mal definida. Entonces va a existir un problema cuando yo, al fin y al cabo, me define esta función desde el recorrido de e de b hasta e de b. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo hacer que justamente esta transformada esté bien definida? Entonces ahí nos vamos a definir algo que se llama una relación de equivalencia. Y esa relación de equivalencia, que de hecho es algo que se suele ver en álgebra 1, digo usualmente porque no sé si lo habrán visto, pero es una especie como de igualdad, por decirlo. O sea, para decirlo de forma como banal, es simplemente como una igualdad. Es decir, como ejemplo, bueno, f y g van a ser iguales si se cumple tal cosa. Que en este caso, en vez de decir igual, uno escribe, por ejemplo, f va a estar relacionada con g. Entonces va a estar relacionada con g si que se cumple tal cosa. Entonces, vamos a darnos cuenta que tanto la función f como la g están relacionadas. Entonces podemos decir que las dos son como, entre comillas, iguales. Entre comillas digo porque obviamente sabemos que no son iguales. Pero bajo cierto punto de vista van a ser iguales. En este caso va a ser bajo el punto de vista de una integral. O una integral, estas dos funciones son iguales. Que de hecho justamente nos dimos cuenta que si calculamos la integral nos da la misma transformada. Nos da esa acá y esta acá. Entonces como bajo ese punto de vista son absolutamente iguales. Entonces escribamos acá. Como que para evitar este problema se define una, vamos a ir relación de equivalencia. De equivalencia en e de b. Que usualmente estas relaciones de equivalencia se escribe como con un simbolito así. Obviamente
bueno, de hecho, para que algo sea una relación de equivalencia se tienen que cumplir siempre tres cosas algebraicas. Una cosa es que sea, bueno, una propiedad la propiedad de la transición, otra la propiedad de que una función, por ejemplo, f, bueno, de hecho, por ejemplo, si tengo f, g y h. Entonces, por ejemplo, se tiene que cumplir de que sea reflexiva, es decir, que f te relaciona consigo misma. También otra propiedad de transitividad, es decir, por ejemplo, si f está relacionada con g y además g está relacionada con h, entonces podemos decir que f está relacionada con h. Y otra propiedad de simetría, que decir que f está relacionada con g es lo mismo que decir que g está relacionada con f. Esas tres propiedades se tienen que cumplir para decir en realidad que uno tiene una relación de equivalencia. Aquí simplemente vamos a definir, vamos a decir que es una relación de equivalencia, no vamos a demostrarla porque tampoco no viene al caso. Pero se puede demostrar y es súper sencillo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa relación de equivalencia que nos vamos a definir? Entonces pongamos aquí lo siguiente. Entonces sea f y g dos funciones que sean seccionalmente continuas y de orden exponencial b. Entonces, estas están relacionadas, es decir, vamos a decir que f está relacionada con g, que lo vamos a escribir de esta forma. Sí, solo sí. Es decir, esto va a ser equivalente a lo siguiente que voy a escribir. Va a ser equivalente a que son iguales, salvo en una cantidad finita de discontinuidades. Que sean discontinuidades finitas. Con discontinuidades finitas me refiero a que sean simplemente de salto, que no se vayan a infinito en esas discontinuidades. Y que obviamente que sea una cantidad finita, o sea, por ejemplo, no sé, pues sean unas 2 o 3 discontinuidades de la función, o no sé, 10 o 100, pero no sean infinitas, sean siempre finitas. A pesar que sean muchas, pero que sean por último infinitas. Entonces vamos a decir que estas dos funciones van a estar relacionadas siempre y cuando la única diferencia entre una y otra es que tienen pequeños saltitos, pequeños saltos. Que al fin y al cabo esto va a ser lo mismo que decir lo siguiente. Va a decir que, pongamos aquí que esto va a ser lo mismo que decir que f está relacionada con g, si y solo si, la integral de 0 hasta infinito, porque recordemos que estas funciones están definidas en el intervalo desde 0 hasta infinito. Entonces, si solo si, el valor absoluto de f de u menos g, bueno, en realidad que podemos poner como ejemplo t, para estar ocupando la misma variable, y g de t, y 0 valor absoluto de t es igual a 0. Siempre que se cumpla esto de acá, que de hecho incluso podríamos ser más precisos, en vez de poner infinito acá, podríamos poner aquí un x. Por ejemplo, aquí ponemos un x, y esto hicimos que esto es para todo x, perteneciente desde 0 hasta infinito. Entonces, vamos a decir que justamente están relacionadas si se tiene esta integral de acá. Que justamente al decir esta integral de acá, como vimos recién, las integrales de alguna forma ignoran los puntos. Ignoran los puntos donde existan este tipo de saltos como los que vimos aquí recién. Entonces, como lo ignora, estamos diciendo que justamente esa recta de esas dos funciones tiene que ser igual a 0. Entonces, de ahí estamos diciendo que estas dos son como iguales. Iguales entre comillas. Que en realidad vamos a decir que son de una relación de equivalencia. Entonces, al definir esta relación de equivalencia, estamos diciendo que ya no tenemos dos funciones distintas. Ya no tenemos f y g tal que nos dan una misma transformada de Laplace. Y que después, por lo tanto, existe un problema de definirme la inversa. Ya no va a existir este problema. Ahora lo que va a existir es que justamente como tengo esta relación de equivalencia, esta de acá y esta de acá van a estar definidas dentro de una misma familia, por así decirlo. Entonces simplemente en esa familia yo hablo de una función. Entonces escribamos aquí lo siguiente. Entonces reagrupamos. Reagrupamos todas esas funciones
Es decir, todas las funciones que sean iguales, que son, pongamos, iguales. Aquí puse como entre comillas iguales porque sabemos que no son iguales. Entonces regulamos todas esas funciones en clases de equivalencias. Equivalencia. Que justamente el tema de la clase de equivalencia tiene que ver con, de alguna forma, particionar el espacio. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí un dibujito, pongamos que en este conjunto tengo E de B. Entonces, cada elementito es una función. Entonces, por ejemplo, este elemento ahí es una función, aquí tengo la otra función G y así. Tengo muchas funciones. Tengo puras funciones ahí regrupadas en este conjuntito de acá. Entonces, por aquí tengo F, el mismo F que vimos delante, y aquí un G, que van a ser, entre comillas, iguales. O sea, sabemos que no son iguales, pero entre comillas van a ser iguales. Entonces, al definirme una relación de equivalencia, es decir, al definir esta cosa de acá, lo que estoy haciendo es que este espacio de acá ya no es E de B, sino que se escribe como E de B y se pone aquí una relación de equivalencia. Entonces, reagrupamos todas las funciones que son como entre comillas iguales. Entonces, por ejemplo, reagrupamos aquí todas las que son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí se van a encontrar F, se va a encontrar G y quizá cualquier otra función que sea más o menos parecida a estas dos. Todas esas que ustedes se pueden imaginar que son muy parecidas y solo tengan pequeñas discontinuidades en base a esta cosa de acá. Entonces todas esas se van a encontrar aquí. Y después otro tipo de funciones que también van a ser parecidas se reagrupan por acá. Y así todas las familias de funciones que son parecidas entre ellas se van a ir reagrupando. Entonces de alguna forma voy particionando el espacio, así como que lo dejo por parte, como que de alguna forma lo convierto en una especie de rompecabezas. Como que cada uno, o como no sé, como si fueran, no sé, esto fuera un país y ahora tengo distintas regiones. Como que lo voy reagrupando todo. Entonces cada una de estas pequeñas fracciones, por así decirlo, de este conjunto va a formar una relación de equivalencia. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una relación de equivalencia, o sea, una clase de equivalencia. Entonces esta es una clase de equivalencia, esta va a ser otra clase de equivalencia, otra clase y así. Entonces, por ejemplo, a toda esta cosa de acá, por ejemplo, aquí todas estas funciones que son como iguales, entre comillas, las denotamos por... Aquí puedo yo elegir la notación que yo quiera. Por ejemplo, usualmente aquí pongo, por ejemplo, una F. Y cierro aquí el... Siempre se suelen ocupar estas llaves. Va a ser que eso va a ser todo este conjunto de acá. Y aquí, por ejemplo, yo elige F. Pero, por ejemplo, yo podría poner aquí G. O cualquier, no sé, pues si hay otra que se encuentra aquí por H, también podría poner aquí un H. Una simplemente ocupa una. Una para representar a toda esta familia. Entonces, en este caso digo, bueno, F va a representar a toda esta familia. Entonces, esta cosa acá va a ser una clase de equivalencia. Entonces, una clase de equivalencia. Entonces, justamente ahí voy a tener todas las funciones que son parecidas. Y de alguna forma, todas las que se encuentran acá, voy a decir que son iguales casi en todas partes. De hecho, ese es como el nombre más formal. Por ejemplo, voy a decir que F y G son iguales casi en todas partes. Que de hecho, esto de casi en todas partes se suele ocupar mucho después en otro ramo. Sobre todo, por ejemplo, en análisis 2, en teoría de la medida, donde se suele ahondar este tipo de cosas. Siempre se habla de las funciones que son como iguales casi en todas partes. Porque tienen como pequeñas diferencias de acuerdo a algunos puntos de vista matemáticos, pero en base a otros puntos de vista matemáticos son como iguales. Entonces, por eso son como casi iguales. Entonces, pongamos aquí que, y con esto terminamos, pongamos aquí que F y G serán iguales casi en todas partes. Entonces, ahora cuando hable de la transformada de Laplace, de la inversa de la transformada de Laplace, voy a hablar de las relaciones de equivalencia, o sea, de la clase de equivalencia. Entonces, en vez de hablar de F y G por separado, es como si todas fueran una cosa. Entonces, como que ahora hablo de la clase de equivalencia. Entonces, calculo la transformada inversa en base a la clase de equivalencia. Entonces, ya no me preocupo simplemente de F y G, porque todas van a ser, entre comillas, iguales. Como que se invisibilizan y todo esto se convierte en una función, en otra forma de decirlo. Bueno, ahora estoy pasando el tiempo, entonces el día viernes vamos a entrar más en detalle en este tema acá. Y vamos a retomar este tema de la clase de equivalencia para poder definirme una transformada inversa. Entonces vamos a partir con esto acá. Así que probablemente voy a volver a hacer este dibujito para que no se le olvide. Y ahí, como le digo, vamos a definir una transformada inversa en base a esta clase de equivalencia. Entonces la única diferencia es que ahora esta inversa, que la definíamos desde el recorrido
hasta acá. La única diferencia es que ahora vamos a definirla desde el recorrido hasta la clase de equivalencia. Supongamos aquí que, bueno, vamos a poner como una especie como de clase de equivalencia, entonces ahí va a estar como bien definida esta transformada de Laplace inversa. Y ahí no vamos a tener ningún problema con que esté bien o mal definido. Entonces, eso. Como digo, si no hay duda, entonces lo dejaremos hasta acá, así que estén bien. Cuídense y nos estamos viendo. Así que, chaito. Chao, profe. Chau, chau. La profe, cuídese. Igual que estén bien.